Mi hijo gritó horrorizado mientras mi nuera Carly se quedaba quieta, con el brazo todavía extendido después de arrojarme el vaso de vino a la cara. «Vieja inútil y asquerosa. Cuando te pido más vino, obedeces», gritó, tambaleándose borracha en mi comedor. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Como jueza jubilada, conocía muy bien la ley y sabía exactamente cómo usarla para demostrarle quién mandaba de verdad en esta casa. Pero antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La cena había empezado tranquila. Era una noche de viernes más, de esas en las que yo siempre preparaba la comida, desde que mi hijo Andy y Carly se mudaron a mi casa hace 6 meses. La historia era siempre la misma. Estaban ahorrando para comprarse su propio lugar, solo necesitaban un poco de tiempo. 6 meses después, seguían ahí. Yo había preparado un asado de costilla prime que llevó horas en el horno. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla de porcelana. Los vasos de cristal que heredé de mi abuela brillaban bajo la luz de la araña. Para mí, esos pequeños detalles formales importaban. Después de 30 años como jueza de lo penal, la rutina y el orden eran lo que me mantenía anclada. Carly llegó ya alterada. Entró por la puerta principal a las 7:30 de la noche. Tiró el bolso en el sofá y fue directo al bar del salón. Se sirvió una buena cantidad de vino tinto mientras se quejaba del trabajo. «Ese idiota de jefe cree que puede seguir apretándome», dijo. Contó que la había hecho rehacer todo un informe porque, según él, faltaban detalles importantes. Vació el vaso de 3 grandes tragos y se sirvió otro antes de siquiera sentarse a la mesa. Andy me lanzó una mirada de disculpa mientras ayudaba a llevar los platos. Mi hijo siempre había sido así, tratando de complacer a todos, evitando los enfrentamientos a toda costa. Durante la cena, yo intentaba mantener una conversación civilizada. Preguntaba por el trabajo de Andy en la clínica veterinaria, comentaba el nuevo libro que estaba leyendo, cualquier cosa para bajar la tensión que Carly traía consigo. Pero cada vez que hablábamos, ella interrumpía con algún comentario cínico o ponía los ojos en blanco como una adolescente malhumorada, y no como una mujer de 32 años. Y con cada interrupción, bebía más vino. Para la tercera botella, decidí que ya era suficiente. Cuando Carly extendió el vaso vacío hacia mí, como si yo fuera una camarera esperando servirla, simplemente dije, «Creo que ya has tomado bastante por hoy, Carly». Se quedó congelada, con el vaso todavía en alto, mirándome como si no pudiera creer lo que había oído. «¿Qué?», preguntó. «Dije que ya has tomado bastante. Esta es mi casa y no voy a permitir que te emborraches así en mi mesa». Fue como encender una mecha. Su cara se puso roja, no solo por el vino, sino por una furia repentina que parecía llevar meses acumulándose debajo de la superficie. «¿Tu casa?», soltó con una risa amarga que cortó el aire. «Solo porque tenemos que vivir en este viejo museo contigo, no significa que puedas tratarnos como niños». Andy le tocó el brazo. «Carly, por favor». Carly apartó su mano. «No, Andy, estoy cansada de esto. Tu madre nos mira como si fuéramos intrusos, como si no mereciéramos pisar su precioso piso de madera». Se volvió hacia mí. «¿Sabes cuál es tu problema? No aceptas que ya no eres la poderosa jueza Elena Miller. Ahora solo eres una vieja solitaria y jubilada que necesita controlar todo y a todos para sentirse importante». Yo me mantuve tranquila. Los años en la sala me enseñaron a no mostrar reacción ante provocaciones. Si así es como te sientes, tal vez sea hora de que busquen otro lugar donde vivir. «¡Mamá!», exclamó Andy, horrorizado. Carly sonrió, con esa sonrisa que no llega a los ojos. Los sirvientes no deberían hablarle así a sus superiores. Volvió a extender el vaso. «Ahora más vino». «No». Eso fue todo lo que necesité decir. En un movimiento demasiado rápido para que yo reaccionara, Carly lanzó el vaso directo a mi cara. El cristal me golpeó en la sien derecha y se hizo añicos. Sentí el dolor agudo del impacto y luego el calor de la sangre corriendo por un lado de mi cara. Mi hijo gritó.
Carly se quedó ahí respirando fuerte, casi sorprendida de su propia acción, pero sin mostrar arrepentimiento. Me llevé la mano a la sien y miré mis dedos, ahora manchados de rojo. El silencio en la habitación era ensordecedor. 30 años enviando criminales a prisión y ahora estaba sangrando en mi propio comedor. Andy, dije con una calma que no sentía, lleva a tu esposa a su habitación ahora. Andy corrió a tirar de Carly, que todavía parecía aturdida por lo que había hecho. Escuché sus pasos subiendo las escaleras y la puerta de la habitación cerrándose de golpe. Fui al baño y examiné el corte en el espejo. No era profundo, pero sangraba mucho, como suelen hacer las heridas en la cabeza. Mientras me limpiaba con agua fría, mis pensamientos se organizaron como un fiscal preparando un caso. Documenté todo con el celular. Fotografié el corte, la mancha de sangre en mi blusa blanca, los trozos de cristal en el comedor. Recogí cada fragmento y lo guardé en una bolsa plástica. Evidencia. 30 años en el sistema de justicia me enseñaron que la evidencia lo es todo. Esa noche no pude dormir. Sentada en mi oficina con una bolsa de hielo en la sien, empecé a trazar mi plan. No era por venganza. La venganza es emocional, impulsiva. Lo que yo necesitaba era justicia. Necesitaba proteger a mi hijo y a mi casa. A las 12:06 de la madrugada, con la herida ya formando un moretón morado a su lado, tomé el teléfono. ¿Departamento de Policía de Miami? ¿En qué puedo ayudarla? Quiero reportar un caso de agresión. El oficial llegó a las 7:30 de la mañana. El sol de la mañana empezaba a filtrarse por las rendijas de las cortinas. Carly y Andy todavía dormían, agotados después del estallido de la noche anterior. Abrí la puerta y el policía, un hombre de mediana edad con canas en las sienes, se presentó. «Buenos días, señora. Soy el oficial Davis. Recibí una llamada por una agresión». Lo invité a pasar y lo llevé al comedor, donde los trozos de cristal seguían preservados en un rincón, marcados con pequeñas etiquetas numeradas que preparé durante mis horas de insomnio. «Fue aquí donde pasó», expliqué, manteniendo la voz baja para no despertar a los de arriba. «Mi nuera me arrojó este vaso a la cara cuando me negué a servirle más vino. Ya había bebido demasiado». Le mostré las fotos en mi celular, el corte en la sien, la mancha de sangre en mi blusa blanca, los trozos de cristal en el suelo del comedor. Recogí cada fragmento y lo guardé en una bolsa plástica. Evidencia. 30 años en el sistema de justicia me enseñaron que la evidencia lo es todo. Esa noche no pude dormir. Sentada en mi oficina con una bolsa de hielo en la sien, empecé a trazar mi plan. No era por venganza. La venganza es emocional, impulsiva. Lo que yo necesitaba era justicia. Necesitaba proteger a mi hijo y a mi casa. Estábamos terminando cuando escuché pasos en la escalera. Andy apareció en la puerta de la cocina, con los ojos hinchados de sueño, y la confusión se transformó en horror al ver al policía sentado a la mesa. «Mamá, ¿qué está pasando?». Antes de que pudiera responder, Carly apareció detrás de él, también confundida, pero su cara cambió rápido a furia al ver mi sien herida y al policía sentado a la mesa. «¿Qué demonios es esto?», exigió. El oficial se puso de pie. «Señora Carly Miller, estoy aquí para investigar una denuncia de agresión ocurrida anoche en esta residencia». Andy me miró incrédulo. «¿Llamaste a la policía contra Carly?». «Me agredió Andy, me lanzó un vaso a la cara y me cortó». «Fue un accidente, estaba borracha», protestó Andy, desesperado. «Estar intoxicada no es una defensa válida para una agresión física, señor», comentó el oficial, con tono profesional pero firme. Carly dio un paso adelante con los puños prensados. «No puedes estar hablando en serio. Esto es ridículo. Fue una discusión familiar». «Una discusión familiar que terminó en lesión física», respondí con calma, «y en mi propia casa». El oficial se dirigió a Carly. «Señora Carly, necesito pedirle que me acompañe a la comisaría para prestar declaración». «¿Qué?», gritó. «¿Me van a arrestar por un vaso roto?». «En este momento solo le estoy pidiendo que preste declaración.
Dependiendo de los hechos confirmados, podría ser acusada de agresión simple. Andy ya estaba llorando, alternando miradas de súplica entre mí y el oficial. «Por favor, mamá, no hagas esto. Podemos resolverlo en familia». Lo miré, sintiendo un dolor que no tenía nada que ver con el corte en la sien. «Andy, ya intentamos resolverlo en familia durante 6 meses. Anoche, Carly cruzó una línea». El oficial le pidió a Carly que se vistiera adecuadamente para acompañarlo. Ella subió las escaleras pisando fuerte, con Andy detrás, suplicándolo que se calmara. Me quedé sola con el oficial unos minutos. Me miró con esa expresión que reconozco, la que ponen los policías veteranos cuando intentan entender la dinámica familiar detrás de un incidente. «Señora, ¿está segura de querer seguir adelante? Los problemas familiares a veces pueden...» «Oficial», lo interrumpí con cortesía. «Trabajé 30 años como jueza penal. Sé exactamente lo que estoy haciendo y cuáles serán las consecuencias legales». Pareció sorprendido. Luego asintió con nuevo respeto en la mirada. Carly bajó vestida con jeans y camiseta, el pelo recogido en una coleta apresurada. Andy la seguía, todavía llorando en silencio. «No va a quedar así», me dijo al pasar. «Vas a arrepentirte de esto». El oficial le advirtió de no hacer amenazas, lo que solo aumentó su furia. Mientras la llevaba afuera, Andy se volvió hacia mí, con los ojos rojos. «¿Cómo pudiste hacer esto? Es mi esposa». «Y yo soy tu madre», respondí simplemente, «y esta es mi casa». La puerta principal se cerró y el silencio volvió a reinar en la casa. Andy me miró unos segundos como si no me reconociera antes de subir corriendo las escaleras. Escuché la puerta de su habitación cerrarse de golpe. Me senté en el sillón del salón, de repente agotada. El moretón latía, pero el dolor físico era casi un alivio comparado con el dolor de ver la cara de Andy. Aún así, no tenía remordimientos. Los años en la sala me enseñaron que la justicia no siempre parece justa en el momento en que se aplica. 2 horas después, Andy bajó con una mochila. Su cara estaba decidida, pero los ojos todavía hinchados. «Voy a buscar a Carly a la comisaría y nos quedaremos en casa de Patty hasta decidir qué hacer». Patty era una amiga de ellos que vivía en un pequeño apartamento en el centro. No era una solución permanente y los dos lo sabíamos. «Andy», empecé, tratando de mantener la voz suave, «no tienes que irte. Esta también es tu casa». Soltó una risa amarga. «Esta casa dejó de ser mía el momento en que decidiste llamar a la policía a mi esposa. Estaba borracha y perdió los nervios». «Estaba borracha y perdió los nervios. La gente comete errores y la gente tiene que responder por sus errores», respondí ahora con voz más firme, «sobre todo cuando esos errores implican violencia física». Andy sacudió la cabeza. «Siempre ha sido así. La jueza inflexible, la ley por encima de todo, incluso de tu propio hijo». Eso dolió más que el corte en la sien, pero no lo dejé ver. «Precisamente porque te quiero, estoy haciendo esto, Andy. Carly es abusiva y tú estás atrapado en esa relación. No te atrevas a analizar mi matrimonio. Siempre odiaste a Carly, siempre creíste que yo merecía algo mejor. Y lo mereces», dije con calma. «Mereces a alguien que te respete y que respete a tu familia». Andy tomó las llaves del auto de la mesa del salón. «Voy a buscar a mi esposa, luego volveremos por el resto de las cosas». Cuando la puerta se cerró detrás de él, solté un largo suspiro cansado. La casa volvió a quedar en silencio. Pero no era el silencio tranquilo que tanto valoraba, era un silencio pesado, cargado de consecuencias. Pasé el resto del día en una especie de entumecimiento, alternando entre duda y certeza. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había perdido a mi hijo para siempre? Las preguntas giraban en mi mente mientras intentaba leer, comer, distraerme. En la noche sonó el teléfono. Era Andy. «Estamos en casa de Patty. Liberaron a Carly con una citación para una audiencia la próxima semana. Su voz era fría, distante. Pasaremos mañana a recoger nuestras cosas». «Andy, no tienen que...» «Ya tomé mi decisión, mamá.
Elijo estar al lado de mi esposa. Después de colgar, me senté en mi escritorio y abrí una nueva carpeta en la computadora. La nombré Caso Carly. Dentro creé documentos para registrar cada etapa del proceso, cada decisión tomada, cada prueba recolectada. Durante 3 décadas armé casos contra criminales de todo tipo. Ahora estaba armando un caso para salvar a mi hijo de un matrimonio tóxico, aunque por el momento él me odiara por ello. A la mañana siguiente, mientras esperaba que Andy y Carly llegaran a recoger sus cosas, llamé a un viejo amigo. Rick y yo trabajamos juntos muchos años, él como detective y yo como jueza. Se jubiló antes que yo. Ahora tenía una pequeña agencia de investigación privada. Eli, ¿cuánto tiempo? Su voz profunda me dio consuelo inmediato. ¿A qué debo el placer? Necesito tu ayuda, Rick. Es un asunto delicado. Le expliqué la situación, la agresión, el reporte policial, la ruptura con Andy. Necesito saber más sobre Carly. Tengo un mal presentimiento con sus finanzas, con cómo están viviendo realmente. Rick no hizo preguntas innecesarias. Mándame sus datos, lo investigaré discretamente. 1 hora después, estacioné mi auto a 2 cuadras de la casa y esperé. No quería estar presente cuando vinieran por sus pertenencias. El enfrentamiento directo solo empeoraría las cosas por ahora. Desde mi punto de vista, vi llegar el auto de Andy. Él y Carly entraron usando la llave que Andy todavía tenía. Los observé durante casi 2 horas, viendo de vez en cuando a uno de ellos en la ventana, cargando cajas, moviéndose rápido. Cuando por fin se fueron, el auto iba visiblemente cargado. Andy miró la casa una última vez antes de subir al vehículo. Incluso a la distancia, vi que estaba llorando. Carly, en cambio, parecía irritada, gesticulando mientras decía algo que no pude oír. Esperé 20 minutos más antes de volver a casa. Su ausencia era casi física, espacios vacíos donde antes había objetos, silencios donde antes había conversaciones. La habitación de invitados que ocupaban estaba parcialmente vacía. Dejaron los muebles, obviamente, pero todas las cosas personales habían desaparecido. En el armario noté que faltaba una de mis joyas, un broche de oro que fue de mi madre. Andy sabía cuánto lo valoraba. ¿Fue un descuido o un pequeño acto de venganza? Preferí creer que lo primero. Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio opresivo. Andy no me llamó, no contestaba mis mensajes. Intenté respetar su espacio, pero cada día sin noticias era una pequeña tortura. El miércoles recibí el primer informe de Rick. Sentada en mi oficina, abrí el archivo adjunto con aprensión. Los hallazgos eran peores de lo que imaginaba. Carly había sido despedida de su trabajo hacía 3 meses. No era que tuviera problemas con el jefe, como decía en las cenas. Estaba desempleada, ocultándolo a todos, incluso a Andy. Pero eso era solo la punta del iceberg. Carly tenía 5 tarjetas de crédito, todas al máximo, sumando una deuda de casi $800,000. Peor aún, 2 de esas tarjetas estaban a nombre de Andy, probablemente abiertas con un poder notarial o usando sus datos sin que él lo supiera. El informe también mostraba algo que realmente me alarmó: 3 retiros importantes de la cuenta de jubilación de Andy en los últimos 2 meses, por un total de $400,000. Para hacer esos retiros, Carly tendría que haber tenido acceso a las contraseñas de Andy o haber falsificado su firma. Había más: cheques sin fondos en tiendas, un aviso de desalojo de un apartamento anterior que nunca mencionaron y, lo más preocupante, conversaciones captadas en redes sociales donde Carly hablaba con amigas sobre heredar una casa pronto cuando la vieja se muera. La vieja era yo. Sentí una náusea. No era solo un caso de mal carácter explosivo o una nuera irrespetuosa, era un esquema sistemático. Carly estaba hundiendo financieramente a mi hijo mientras planeaba un futuro basado en mi muerte. Imprimí todo el informe y lo guardé en una carpeta segura. Necesitaba más. Necesitaba entender toda la magnitud antes de confrontar a Andy con estos descubrimientos. Llamé a Rick otra vez. Necesito que sigas investigando.
especialmente los retiros de la cuenta de jubilación. Si tienes prueba concreta de que Carly actuó sin autorización de Andy, podríamos estar hablando de delitos financieros. Estoy en ello, Rick respondió. Y Ellie, ten cuidado. Si esta mujer está desesperada financieramente y cree que puede heredar algo tuyo, bueno, no necesitó terminar la frase. 30 años en el sistema penal me enseñaron que el dinero es uno de los motivadores más poderosos para actos desesperados. Esa noche cambié las cerraduras de la casa, una precaución necesaria. La semana siguiente trajo la audiencia preliminar por la agresión. Asistí al tribunal donde trabajé décadas, esta vez como víctima. Era extraño sentarme del otro lado, ver a excolegas saludarme con expresiones de preocupación, oír murmullos en los pasillos. Carly llegó con su abogado, un joven con un traje que le quedaba mal. Parecía recién salido de la facultad. Andy no estaba con ella, lo que me sorprendió. Esperaba que mi hijo estuviera ahí apoyando a su esposa. La jueza era Sarah Jennings, una mujer competente que conocí superficialmente en mis últimos años antes de jubilarme. Me reconoció de inmediato y me hizo un discreto saludo con la cabeza. El procedimiento fue breve y directo. El fiscal presentó los cargos por agresión simple. El abogado de Carly argumentó que fue un incidente aislado, causado por estrés y consumo de alcohol, sin intención de dañar. Su señoría, dijo, mi clienta no tiene antecedentes penales y está profundamente arrepentida. Solicitamos una medida alternativa a la cárcel, como servicio comunitario. Cuando me tocó hablar, me puse de pie con la postura que mantuve décadas en esas mismas salas. Su señoría, no busco venganza ni castigo severo, busco justicia y, sobre todo, protección. La agresión ocurrió en mi propia casa, en mi propia mesa, por alguien que acogí por bondad. Solicito respetuosamente que, además de cualquier medida punitiva que el tribunal considere apropiada, se emita una orden de alejamiento que impida a la acusada acercarse a menos de 100 yardas de la residencia y la persona de la víctima por un periodo de 90 días, tras lo cual se reevaluará la situación. El abogado de Carly intentó protestar, argumentando que la orden era excesiva dado el contexto familiar, pero la jueza fue firme. La violencia doméstica no es menos grave por ocurrir entre familiares, señor. Al contrario. Al salir de la sala, noté que Andy estaba sentado en el banco del fondo. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que él apartara la vista y se levantara rápido para encontrarse con Carly en el pasillo. Quise acercarme, explicarle por qué hacía todo esto, contarle lo que había descubierto, pero el momento no era el adecuado. Andy no estaba listo para escuchar. Volví a casa y agregué la transcripción de la audiencia y una copia de la orden de alejamiento a mi carpeta Caso Carly. La carpeta se estaba engrosando, tanto literal como metafóricamente. 2 días después recibí una llamada inesperada. Era Andy. Mamá. Su voz sonaba agotada, casi irreconocible. Necesitamos hablar. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral, lejos tanto de mi casa como del apartamento de la amiga donde estaban quedándose. Llegué 15 minutos antes y elegí una mesa en el rincón para tener algo de privacidad. Andy llegó puntual. Estaba más delgado, con ojeras profundas que no podía ocultar del todo. Llevaba un suéter de cuello alto a pesar del calor del día, algo que inmediatamente activó mis alarmas internas. ¿Estás bien?, le pregunté apenas se sentó. Estoy lidiando con la situación, respondió evitando mi mirada mientras tomaba el menú. Pedimos café, negro para mí, con leche para él, como siempre. Cuando la mesera se fue, quedamos en un silencio incómodo. Ninguno sabía bien cómo empezar. La orden de alejamiento lo complica todo, dijo por fin. Llevamos casi 2 semanas en casa de Patty. El sofá me está matando la espalda
y su paciencia se está acabando. ¿Pueden alquilar algo?, sugerí, manteniendo la voz neutral. Andy soltó una risa amarga. ¿Con qué dinero? Mi sueldo apenas alcanza para nuestras cuentas básicas, y Carly dudó, mirando sus manos. Carly todavía no ha encontrado otro trabajo. Todavía creía esa mentira. Tomé un sorbo de café, pensando cómo seguir. Confrontarlo directamente con todo lo que descubrí podría hacer que se cerrara por completo. Andy, si están teniendo dificultades económicas, puedo ayudarlos. ¿Solo a ti? Por fin me miró directo. ¿Qué significa eso? Solo a ti. Significa que me preocupo por ti y quiero asegurarme de que estés bien, pero con condiciones para esa ayuda. ¿Qué condiciones? Su voz se tensó. Quiero que revises tus cuentas bancarias. Todas. Tus ahorros, tu jubilación, los estados de cuenta de las tarjetas. Andy frunció el ceño. ¿Por qué? Porque tengo motivos para creer que no conoces tu verdadera situación financiera. ¿De qué estás hablando? Andy dejó la taza en la mesa con demasiada fuerza, derramando un poco de café. Si esto es un intento de ponerme en contra de Carly, no es un intento, lo interrumpí suavemente. Es una petición basada en hechos. Saqué de mi bolso una hoja, un estado de cuenta de su fondo de jubilación que Rick había obtenido. Lo puse en la mesa, girado hacia él. El documento mostraba claramente 3 retiros grandes en los últimos 2 meses. Andy tomó el papel con manos temblorosas. Su cara perdió color mientras leía. Esto no es posible. Yo nunca autoricé esto. Hay más, dije con suavidad, sacando otros documentos del bolso. Estados de tarjetas de crédito a su nombre con compras que claramente no había hecho, incluyendo joyas caras y transferencias a cuentas desconocidas. Andy los revisó. Su respiración se aceleró cada vez más. ¿Cómo obtuviste todo esto? Contraté a un investigador privado. Después de que Carly me agredió, me di cuenta de que algo estaba muy mal. ¿Investigaste a mi esposa? Su voz subió una octava, indignado. Investigué para protegerte, respondí firme, y parece que tenía razón en preocuparme. Andy, Carly fue despedida hace 3 meses. Tienen 5 tarjetas al máximo, 2 a tu nombre. Ella retiró $400,000 de tu jubilación sin tu autorización. Eso es un delito. Andy cerró los ojos, respirando hondo varias veces. Cuando los abrió, había una mezcla de emociones en su mirada: enojo, confusión, miedo y, finalmente, un destello de reconocimiento. Las cuentas. Ella siempre decía que pagaba las cuentas, pero siempre faltaba dinero. Yo pensaba que era porque mi sueldo es bajo y no nos alcanzaba. «Te está robando, hijo». Andy sacudió la cabeza lentamente. «No, debe haber una explicación. Tal vez estaba desesperada después de perder el trabajo. Tal vez no quería preocuparme. Seguro planeaba devolver el dinero cuando encontrara otro empleo». «Andy», dije con toda la suavidad que pude, «hay algo más que necesitas ver». Le entregué el último documento, capturas de pantalla de las conversaciones de Carly con amigas donde hablaba de heredar una casa pronto, cuando la vieja se muera, y de aguantar a la vieja unos meses más hasta resolver lo financiero. Andy leyó los mensajes 1, 2, 3 veces, como si no pudiera comprender las palabras. Luego vi algo romperse en su cara. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra y otra. Ella siempre decía que tú no nos aceptabas porque eras muy tradicional, por eso nos tratabas con tanta frialdad. Andy, nunca me importó a quién eligieras amar, me importa cómo esa persona te trata. Se limpió las lágrimas con una servilleta. Cuando nos mudamos a tu casa, dijo que sería temporal, solo hasta ahorrar para nuestro lugar, pero siempre surgía algo, una cuenta inesperada, una emergencia. Decía que estábamos ahorrando, pero nunca vi que el dinero creciera. Le tomé la mano sobre la mesa. ¿Y el suéter? Hace demasiado calor para cuello alto. Andy palideció e instintivamente se subió más el cuello. No es nada. ¿Es ella? ¿También ha sido violenta contigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Lentamente bajó el cuello, revelando marcas de dedos en el cuello, moretones amarillentos que parecían estar desvaneciéndose. Fue después de la audiencia, susurró.
Estaba furiosa por la orden de alejamiento. Dijo que yo debería haber testificado a su favor, que elegí a mi madre antes que a ella. Andy miró hacia abajo. Tengo miedo, mamá. La rabia que sentí en ese momento era diferente a la indignación fría que experimenté cuando Carly me lanzó el vaso. Era una furia protectora, primal, pero no podía dejar que me controlara. Andy necesitaba claridad, no más caos emocional. Quiero que vengas a casa conmigo hoy, dije firme, ahora mismo. Carly no puede acercarse a la casa por la orden de alejamiento. Estarás seguro ahí. En cuanto a tus cosas, luego mandamos a alguien a buscarlas. Lo importante es sacarte de esa situación ya. Se va a volver loca cuando sepa que me fui. Por eso mismo necesitas irte, Andy. Este es un patrón clásico de abuso. Andy se quedó callado un largo rato, mirando los documentos desparramados frente a él, prueba irrefutable de la traición financiera y emocional de Carly. Finalmente asintió levemente. Está bien, vamos a casa. De camino a casa, Andy se quedó callado, mirando por la ventana. Solo cuando estacioné en el garaje habló otra vez. ¿Cómo dejé que esto pasara? ¿Cómo no me di cuenta? El abuso rara vez empieza de forma obvia, respondí, apagando el motor. Empieza con pequeñas mentiras, pequeños controles que van escalando. Cuando te das cuenta, ya estás atrapado en la red. Entramos a la casa que siempre fue también suya, la casa donde creció. Andy se detuvo en medio del salón, mirando alrededor como si viera el lugar por primera vez. «Voy a preparar tu habitación», dije, subiendo las escaleras. La habitación de Andy seguía tal como siempre. La conservé cuando se fue a la universidad y la mantuve cuando él y Carly se instalaron en la de invitados. Era un refugio del pasado, un lugar donde podía sentirse seguro otra vez. Cambié las sábanas, abrí las ventanas para que entrara aire fresco y puse flores frescas en la mesita de noche. Pequeños gestos para decirle que era bienvenido, que esta era su casa. Cuando bajé, encontré a Andy sentado a la mesa de la cocina, mirando su celular. Me miró cuando entré. Me ha llamado 12 veces, me mandó 20 mensajes preguntando dónde estoy. No tienes que contestar ahora. Tengo que hacerlo. Si no contesto, va a aparecer aquí, orden de alejamiento o no. Andy escribió un mensaje breve. Necesito tiempo para pensar. Estoy a salvo. Por favor, no me busques hoy. Segundos después, el teléfono empezó a sonar. El nombre de Carly parpadeaba en la pantalla. Andy rechazó la llamada con manos temblorosas y apagó el aparato. «¿Qué hago ahora?», preguntó, perdido. «Paso a paso», respondí, sentándome a su lado. «Primero, protegemos tus finanzas. Mañana cambiamos tus contraseñas bancarias y notificamos al banco las transacciones no autorizadas. Luego, vemos a un abogado para discutir tus opciones legales». «¿Opciones legales?», repitió, como probando las palabras. «¿Te refieres a divorcio?». Entre otras cosas, lo que ella hizo, los retiros no autorizados, las tarjetas a tu nombre, son delitos financieros, Andy. Tú decides si presentar o no denuncia, pero necesitamos detenerla para que no siga. Andy asintió lentamente. Nunca pensé que estaría en esta situación. Siempre creí que reconocería el abuso si me pasara a mí. Nadie piensa que le va a pasar a uno. Por eso el abuso persiste, se disfraza, se justifica, hace que la víctima dude de sí misma. Esa noche preparé la cena mientras Andy se daba un baño largo. Cenamos algo sencillo, casi en silencio la mayor parte del tiempo, pero era un silencio diferente al de las semanas anteriores. No era un silencio de enojo o resentimiento, sino de reflexión, de reconexión. Antes de dormir, Andy me abrazó. El primer abrazo en semanas.
Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Nunca me rendiría, respondí, abrazándolo un poco más fuerte. Esa noche, acostada en mi cama, escuché a Andy llorar en la habitación al lado. El sonido me partía el corazón, pero también me trajo un extraño alivio. Estaba en casa, estaba a salvo, y el llanto era parte de la cura. Al día siguiente, como planeamos, fuimos al banco. Andy canceló todas las tarjetas, cambió contraseñas, bloqueó accesos. Iniciamos el proceso para disputar los retiros no autorizados de su jubilación. El gerente, al ver los documentos y escuchar la explicación, sugirió fuertemente que Andy presentara denuncia formal por fraude. Lo pensaremos. Eso fue todo lo que pudo responder por el momento. En la tarde nos reunimos con una abogada especializada en derecho familiar y casos de abuso doméstico. Rebecca era una mujer de mediana edad, con ojos amables y presencia firme, exactamente lo que necesitábamos. Basado en lo que me contaron y los documentos que trajeron, tenemos un caso sólido para divorcio por conducta impropia conyugal, explicó Rebecca. El abuso financiero está bien documentado, y con la evidencia de abuso físico podemos solicitar una orden de protección permanente, no solo la temporal que ya existe. Andy respiró hondo. ¿Y si no quiero que vaya a la cárcel? Entiendo tu duda, respondió Rebecca con suavidad. Muchas víctimas de abuso doméstico tienen sentimientos encontrados sobre procesar penalmente a su abusador. Podemos enfocarnos primero en el divorcio y en proteger tus bienes. Las denuncias penales pueden ser una decisión aparte que tomes cuando estés listo. Al salir de la oficina, Andy parecía agotado y aliviado a la vez. Se siente como si estuviera despertando de una pesadilla, comentó mientras manejábamos a casa. Es un proceso, respondí. No se va a resolver de la noche a la mañana. Lo sé, pero ahora al menos estoy caminando en la dirección correcta. Esa noche fue interrumpida por un ruido en la puerta principal alrededor de las 10. Golpes furiosos, el timbre sonando sin parar. Andy y yo nos miramos en el sofá donde veíamos una película. «Es ella», susurró Andy, el miedo evidente en su voz. «No puede entrar», lo tranquilicé, tomando el teléfono. «Y está violando la orden de alejamiento. Voy a llamar a la policía». Los golpes siguieron, cada vez más fuertes, mientras yo reportaba la situación al operador del 911. Mi nuera está violando una orden de alejamiento, intentando forzar la entrada a mi casa. Necesitamos un patrullero inmediatamente. «Andy», la voz de Carly se filtraba por la puerta. «Sé que estás allá adentro. Abre esta puerta ahora mismo». Andy se encogió en el sofá temblando. Fui hacia él y le tomé las manos. «Tranquilo, no puede entrar. La policía ya viene». Carly siguió gritando, amenazando, suplicando alternadamente. El ruido atrajo la atención de los vecinos. Vi luces encendiéndose en las casas cercanas, caras apareciendo en las ventanas. Cuando llegó el patrullero, 7 minutos después, Carly todavía estaba en el porche, ahora pateando la puerta. La policía la encontró en flagrante violación de la orden de alejamiento. Los vimos por la ventana mientras la arrestaban. Ella seguía mirando la casa, gritando el nombre de Andy, incluso mientras la metían en el patrullero. «¿Qué le va a pasar ahora?», preguntó Andy, con voz casi inaudible. «Va a ser arrestada por violación de orden de alejamiento. Eso tiene consecuencias serias». Esa noche Andy durmió en mi habitación, como cuando era pequeño y tenía pesadillas, pero esta vez la pesadilla estaba afuera, siendo llevada detenida. A la mañana siguiente recibí una llamada del detective al cargo del caso de violación de la orden. Carly quedaría detenida hasta la audiencia de fianza programada para el día siguiente.
Debido al historial reciente de violencia y la clara demostración de inestabilidad, es probable que la jueza imponga condiciones estrictas para una eventual libertad provisional. Eso puede incluir un monitor electrónico en el tobillo y supervisión constante. Le agradecí la información y colgué, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Andy todavía dormía. Los eventos de la noche anterior lo habían agotado por completo. Preparé el desayuno y dejé una nota explicando dónde podía encontrarme. Tenía una reunión programada con Rick, mi amigo investigador, para discutir los nuevos hallazgos. Nos encontramos en su pequeña oficina en el centro. Rick parecía preocupado al saludarme. Ellie, descubrimos más cosas sobre Carly, cosas que necesitas ver. Abrió una carpeta y extendió documentos sobre la mesa. Había registros policiales de 2 ciudades diferentes, ambos involucrando a Carly en casos de violencia doméstica y fraude financiero. Ya lo ha hecho antes, explicó Rick. En Atlanta hace 5 años y en Dallas hace 3. En ambos casos se involucró con personas con buena posición económica, se mudó a sus casas, empezó a manipular sus finanzas y terminó siendo violenta. Sentí un escalofrío. ¿Y qué pasó en esos casos? En el primero, la víctima retiró las denuncias después de que Carly prometiera cambiar. En el segundo, hubo un acuerdo extrajudicial. La víctima pagó una suma importante para sacarse a Carly de encima. «Es una depredadora serial», murmuré, revisando los documentos. «¿Y Andy fue solo su víctima más reciente?» «Exacto. Y hay algo más», Rick dudó, como eligiendo las palabras con cuidado. «Encontramos evidencia de que Carly recientemente investigó sobre seguros de vida y herencias, específicamente cómo garantizar derechos de herencia por matrimonio». Un escalofrío me recorrió la espalda. Las implicaciones eran claras y aterradoras. ¿Crees que ella...? No pude terminar la frase. «No puedo decir con certeza que estuviera planeando algo específico», respondió Rick, «pero el patrón es preocupante. Drenó los recursos financieros de Andy. Sabía que tú tienes una casa valiosa y otros bienes. Las búsquedas sobre herencia, combinadas con los comentarios sobre la vieja que se muera, pintan un cuadro inquietante». Salí de la oficina de Rick con la carpeta de documentos pesada en las manos y una preocupación aún más pesada en el pecho. Lo que empezó como un caso de agresión en mi comedor se había transformado en algo mucho más siniestro. Cuando llegué a casa, Andy estaba en la cocina preparando el almuerzo. Había una nueva energía en él, todavía frágil, pero decidida. «¿Dónde estabas?», preguntó, poniendo agua a hervir. «Reunión con mi amigo investigador», respondí, dejando la carpeta en la mesa. «Andy, necesitamos hablar». Miró la carpeta, luego a mí, y apagó la estufa. «¿Más malas noticias?» «Información importante. Por favor, siéntate». Le mostré los documentos, explicando con cuidado los patrones de comportamiento de Carly en relaciones anteriores. Andy escuchó en silencio, su cara pasando por una serie de emociones: shock, dolor, rabia y finalmente resolución. Entonces no era especial, solo era conveniente. Era un objetivo, corregí suavemente. Pero eso no disminuye quién eres tú. Las personas como Carly son expertas en identificar gente buena, confiable y manipularla. Andy se pasó la mano por la cara, respirando hondo. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos hablar con la abogada y con la policía. Estos nuevos documentos fortalecen tanto el caso de divorcio como los posibles procedimientos penales, y mañana es su audiencia de fianza. Sí, no tengo que ir, ¿verdad? Pero quiero ir. Necesito mirarlo a los ojos sabiendo la verdad. La determinación en la voz de Andy me sorprendió. En pocos días había pasado de ser una víctima confundida a un sobreviviente resuelto. Esa tarde, Andy y yo armamos un plan detallado. Primero, Andy presentó una petición de divorcio contencioso por abuso financiero y físico, acompañada de todos los documentos que habíamos recolectado. Luego, presentamos denuncias formales por los delitos financieros, uso no autorizado de la cuenta de jubilación y apertura fraudulenta de tarjetas de crédito.
La abogada, Rebecca, nos acompañó en cada paso, asegurándose de que todo fuera impecable. Queremos crear un caso tan sólido que no deje escapatoria, explicó. A la mañana siguiente nos preparamos para la audiencia de fianza. Andy eligió ropa sobria, pantalón negro de vestir y camisa blanca, como para una entrevista de trabajo importante. Yo opté por uno de los trajes que usaba cuando aún era jueza, un sutil recordatorio al tribunal de quién era. El tribunal estaba relativamente vacío cuando llegamos, acompañados por Rebecca. Nos dirigieron a la sala donde tomamos asientos discretos en la parte trasera. Andy me apretaba fuerte la mano, sus dedos fríos a pesar del calor del día. Cuando trajeron a Carolee con el uniforme naranja de prisión y esposas, Andy inhaló bruscamente. Era la primera vez que la veía desde la noche del allanamiento. Carolee recorrió la sala con la mirada y sus ojos se fijaron en nosotros. Por un momento su expresión se suavizó al ver a Andy, pero luego notó nuestras manos entrelazadas y su cara se contorsionó de rabia. Le dijo algo a su abogado, quien miró en nuestra dirección y negó con la cabeza. La jueza entró y la audiencia empezó. El fiscal presentó el caso: violación flagrante de orden de alejamiento, historial reciente de violencia, riesgo de intimidación a testigos. Además, su señoría, agregó, contamos con información de que la acusada tiene historial de conducta similar en otras jurisdicciones, habiendo estado involucrada en casos previos de violencia doméstica y fraude en Atlanta y Dallas. Esto era nuevo para Carolee. Se volvió bruscamente hacia su abogado, visiblemente impactada. No esperaba que su pasado la alcanzara tan rápido. El defensor público intentó argumentar que Carolee tenía lazos con la comunidad, no representaba riesgo real y podía esperar el juicio en libertad. La jueza escuchó los argumentos con expresión impasible antes de anunciar su decisión. Considerando la gravedad de la violación, el historial de la acusada y el evidente riesgo para las víctimas, determinó que la acusada permanecerá detenida hasta el juicio, con posibilidad de revisión en 30 días, previa presentación de un plan de supervisión adecuado. Carolee soltó un sonido de protesta, rápidamente silenciado por su abogado. Mientras los oficiales se acercaban para llevarla de vuelta a detención, se volvió y miró directamente a Andy. «Por favor», su voz sonaba desesperada. «Andy, no dejes que esto pase. Te amo. Podemos arreglarlo». Andy no apartó la mirada. Se mantuvo firme, mirando directo a los ojos de la mujer que lo había traicionado y abusado durante meses. No dijo nada, solo observó mientras se la llevaban fuera de la sala. En el pasillo, después de que terminó la audiencia, Andy por fin soltó mi mano y respiró hondo. Pensé que sería más difícil, verla así, oírla suplicar, pero solo podía pensar en todo lo que descubrimos, las otras personas, las mentiras, las búsquedas de herencia. «Fuiste muy fuerte», dije, sintiendo un inmenso orgullo por mi hijo. «No me siento fuerte», respondió con honestidad. «Me siento estúpido por haberme dejado engañar, por no haber visto las señales». «No eres estúpido, fuiste manipulado por alguien que convirtió la manipulación en un arte». De regreso a casa, paramos en una ferretería y compramos pintura. Andy había decidido repintar su habitación, un acto simbólico de nuevo comienzo. Eligió un azul suave, casi color cielo, el color del cielo después de que pasa la tormenta, como lo describió. Los días siguientes trajeron una rutina casi terapéutica. Durante el día nos ocupábamos de los asuntos legales, reuniones con la abogada, visitas al banco para resolver los temas financieros, llenar formularios para las denuncias penales. Por las noches pintábamos la habitación de Andy, movíamos muebles, renovábamos el espacio que había sido suyo en la infancia y adolescencia y que ahora sería su refugio para sanar. 2 semanas después, recibimos la noticia de que el banco había aceptado la disputa de los retiros de jubilación. Los $400,000 serían devueltos a la cuenta de Andy y el banco cooperaría con la investigación penal contra Carolee. «Es un comienzo», comentó Andy al recibir la noticia. «Paso a paso, ¿verdad?» Exacto. Esa tarde, mientras dábamos la última mano de pintura al techo de la habitación,
Andy dijo algo que había estado conteniendo. ¿Sabes qué es lo más difícil de aceptar? No es el dinero, no son las mentiras, ni siquiera la violencia. Es darme cuenta de que los últimos 2 años de mi vida fueron una farsa, que la persona que amé nunca existió realmente. Bajé de la escalera y me senté en el borde de la cama, protegida con plásticos. Lamentar lo que creías tener es a menudo mucho más difícil que lamentar lo que realmente perdiste. Andy asintió, bajando también de la escalera y sentándose a mi lado. ¿Cómo sigo adelante después de esto? ¿Cómo vuelvo a confiar en alguien? Lentamente, respondí con cuidado, con el apoyo de las personas que realmente te quieren, y recordando que lo que pasó no define quién eres ni lo que mereces en la vida. Apoyó la cabeza en mi hombro, manchando mi vieja camiseta con pintura azul. No me importó en lo más mínimo. «Gracias por no rendirte conmigo», murmuró, «incluso cuando estaba enojado contigo, incluso cuando elegí el lado equivocado». «Eso es lo que hacen las madres», respondí simplemente. «Esperamos el momento en que nuestros hijos están listos para escuchar. Luego estamos ahí para ayudarlos a reconstruir». Un mes pasó. La vida tomó una nueva normalidad. Andy había vuelto a su trabajo en la clínica veterinaria, ahora a tiempo completo. Yo había vuelto a mis rutinas de jubilada, leer por las mañanas, jardinería por las tardes, alguna cena ocasional con amigas. El caso penal contra Carly avanzaba lento, como es típico en el sistema de justicia. Ella seguía detenida, habiendo sido denegada una segunda solicitud de libertad provisional al salir a la luz nueva evidencia de sus actividades previas. Andy había empezado terapia 2 veces por semana, trabajando en entender qué lo había hecho vulnerable al abuso y cómo construir relaciones más saludables en el futuro. Algunas noches lo escuchaba llorar en su habitación, pero los episodios eran cada vez menos frecuentes, menos intensos. Un sábado por la tarde, mientras preparábamos juntos el almuerzo, actividad que se había convertido en un ritual reconfortante, sonó el teléfono. Era la abogada, Rebecca. «Tengo noticias», dijo. El abogado de Carly me contactó proponiendo un acuerdo de culpabilidad. Andy puso el teléfono en altavoz para que yo también oyera. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Ella se declara culpable de los delitos financieros y de la violación de la orden de alejamiento a cambio de una sentencia reducida, 2 años en prisión seguidos de 3 años de libertad supervisada. También acepta un divorcio sin oposición, renunciando a cualquier reclamo sobre tus bienes o la futura herencia de tu madre». Andy me miró, buscando orientación. «¿Qué piensas?» «Es tu decisión, Andy, pero 2 años en prisión más 3 de libertad supervisada es una sentencia importante, y lo más importante, estaría reconociendo legalmente lo que hizo». «Si no aceptamos», preguntó Andy a Rebecca, «¿qué pasa?» «Vamos a juicio. Con la evidencia que tenemos, creo que podemos obtener una condena más dura, tal vez 4 o 5 años, pero los juicios son impredecibles y tendrías que testificar, reviviendo todo públicamente». Andy respiró hondo. «¿Puedo pensarlo?» «Por supuesto», respondió Rebecca. Nos dieron plazo de 3 días para considerar la propuesta. Después de colgar, Andy volvió en silencio a picar verduras para la ensalada. Respeté su silencio, dándole espacio para procesar. «No sé si quiero verla en la cárcel 5 años», dijo por fin. «No por venganza, pero tampoco sé si 2 años son suficientes para sentirme seguro cuando salga». «La libertad supervisada no es un juego», comenté. «Tendría que reportarse regularmente, no podría acercarse a ti, tendría que participar en programas de rehabilitación. Cualquier violación la mandaría directo de vuelta a prisión». Andy asintió, absorbiendo la información.
Y el divorcio sería más rápido si no lo impugna. Mucho más rápido y menos agotador emocionalmente para ti. Siguió picando tomates en silencio unos minutos más. Voy a pensarlo. Quiero tomar la decisión correcta por las razones correctas. 2 días después, Andy me pidió que lo acompañara a la oficina de Rebecca. Había tomado su decisión. Quiero aceptar el acuerdo de culpabilidad, anunció apenas nos sentamos. No porque sea más fácil, sino porque es suficiente. 2 años en prisión, 3 en libertad supervisada, un divorcio limpio y el reconocimiento legal de su culpa. Es justicia sin ser venganza. Rebecca sonrió. Creo que es una decisión sabia, Andy. Lo comunicaré al fiscal y a su abogado inmediatamente. El proceso fue sorprendentemente rápido después de eso. Una semana más tarde comparecimos en el tribunal para la audiencia donde Carly aceptaría formalmente el acuerdo. Era la primera vez que Andy la vería desde la audiencia de fianza un mes atrás. Carly parecía haber envejecido años en pocas semanas. El uniforme de prisión le quedaba grande en un cuerpo más delgado. Su pelo, antes perfectamente teñido, ahora mostraba raíces grises. Cuando nos vio entrar, sus ojos se fijaron en Andy con una intensidad inquietante. La jueza revisó los términos del acuerdo en detalle antes de dirigirse a la acusada. Señora Miller, entiende que al declararse culpable está admitiendo haber cometido los delitos de fraude financiero, agresión y violación de orden judicial? Sí, su señoría, respondió Carly, con voz más ronca de lo que recordaba. ¿Y lo hace voluntariamente, consciente de las consecuencias? Sí. Muy bien, este tribunal acepta su declaración de culpabilidad y la sentencia a 2 años de encarcelamiento, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Los términos específicos de la libertad incluyen prohibición absoluta de contacto con las víctimas, participación obligatoria en programas de manejo de la ira y tratamiento por dependencia al alcohol, además de la restitución financiera estipulada en el acuerdo civil. La jueza golpeó el martillo, finalizando la sentencia. Mientras los oficiales se acercaban para llevársela, Carly se volvió hacia nosotros una última vez. «Andy», llamó, ignorando las advertencias del guardia. «Lo siento por todo». Andy no respondió, solo sostuvo su mirada unos segundos antes de apartar la vista. Era el cierre que necesitaba. No un perdón, no una reconciliación, solo el reconocimiento silencioso de que ese capítulo terminaba. En el pasillo, después de la audiencia, Andy por fin soltó mi mano y respiró hondo. «Pensé que sería más difícil», confesó, «verla así, oírla suplicar, pero solo podía pensar en todo lo que descubrimos, las otras personas, las mentiras, las búsquedas de herencia». «Fuiste muy fuerte», dije, sintiendo inmenso orgullo por mi hijo. «No me siento fuerte», respondió con honestidad. «Me siento estúpido por haberme dejado engañar, por no haber visto las señales». «No eres estúpido, fuiste manipulado por alguien que convirtió la manipulación en un arte». De regreso a casa, paramos en una ferretería y compramos pintura. Andy había decidido repintar su habitación, un acto simbólico de nuevo comienzo. Eligió un azul suave, casi color cielo, el color del cielo después de que pasa la tormenta, como lo describió. Los días siguientes trajeron una rutina casi terapéutica. Durante el día nos ocupábamos de los asuntos legales, reuniones con la abogada, visitas al banco para resolver los temas financieros, llenar formularios para las denuncias penales. Por las noches pintábamos la habitación de Andy, movíamos muebles, renovábamos el espacio que había sido suyo en la infancia y adolescencia y que ahora sería su refugio para sanar. 3 meses después de nuestro primer encuentro,
Andy recibió una invitación a hablar en una conferencia estatal sobre violencia doméstica. Estaba nervioso, cuestionando si estaba listo para compartir su historia en un escenario tan público. ¿Y si no soy lo suficientemente elocuente?, preguntó mientras ensayábamos su presentación en el salón. ¿Y si me quedo en blanco y parezco un aficionado? Entonces respiras hondo, tomas un sorbo de agua y sigues. Recuerda que no estás ahí para impresionar con tu oratoria perfecta. Estás ahí para compartir una verdad que puede ayudar a otras personas. El día de la conferencia, me senté en el público viendo a mi hijo subir al escenario. Llevaba un traje azul sencillo pero elegante, el pelo recogido en una coleta profesional. Se veía confiado, centrado. Me llamo Andrew Miller, y hoy voy a contarles cómo un vaso de vino roto salvó mi vida. Durante 40 minutos mantuvo al público completamente cautivado, alternando momentos de vulnerabilidad cruda al describir su propio abuso, con análisis preciso de cómo el sistema a menudo falla en reconocer y abordar el abuso financiero. Concluyó con un llamado a más educación, mejores leyes y mayor conciencia. La ovación de pie que recibió al terminar duró varios minutos. Mientras miraba, sentí lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de un orgullo profundo y abrumador. Mi hijo había transformado su dolor en propósito, su experiencia en sabiduría. Después de la charla, mientras nos preparábamos para irnos, una mujer mayor, elegantemente vestida y con una placa que la identificaba como representante de una fundación filantrópica, se acercó a Andy. «Señor Miller, su presentación fue extraordinaria», dijo la mujer. «Me impresiona el trabajo que usted y su organización están haciendo. Me gustaría discutir la posibilidad de financiamiento para expandir nuevos comienzos». Andy me miró, los ojos abiertos por la sorpresa y la esperanza. Asentí alentadoramente. «Sería maravilloso», respondió Andy. «Tenemos tantas ideas para llegar a más personas, especialmente en zonas rurales donde los recursos son escasos». Intercambiaron tarjetas, quedando en una reunión para la semana siguiente. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Andy parecía flotar de emoción. «¿Puedes creerlo?», exclamó. «Financiamiento real para expandir el proyecto. Podríamos crear materiales en distintos idiomas, desarrollar una app para seguimiento financiero seguro, tal vez incluso abrir una pequeña oficina dedicada». «Te lo mereces, Andy», respondí. «Trabajaste duro y estás marcando una diferencia en la vida de tantas personas». Se detuvo de repente en medio del estacionamiento y me abrazó. Un abrazo fuerte, lleno de gratitud. «Nada de esto habría sido posible sin ti, mamá. Sin tu fuerza esa noche, sin tu persistencia después, sin tu apoyo durante todo este proceso». Devolví el abrazo, sintiendo esa sensación peculiar que solo conocen las madres, orgullo y nostalgia al mismo tiempo, viendo crecer a tu hijo más allá de lo que alguna vez imaginaste. Tú siempre tuviste esa fuerza dentro, Andy, solo necesitabas redescubrirla. Esa noche, mientras manejaba de vuelta a casa sola, Andy había ido directo a su nuevo apartamento, reflexioné sobre los eventos del último año. La agresión con el vaso, el reporte policial, el descubrimiento de los delitos financieros, el arresto de Carly, la recuperación gradual de Andy y ahora este prometedor nuevo capítulo. Era imposible no pensar en cómo un momento de violencia, por terrible que fuera, había desencadenado una serie de eventos que trajo no solo justicia, sino también sanación y propósito. El vaso roto había destrozado más que cristal esa noche. Había roto el poder que Carly tenía sobre Andy, las mentiras que sostenían su relación y la ilusión de que el abuso solo le pasa a otros. En su lugar, habíamos construido algo nuevo y más fuerte, un lazo renovado entre madre e hijo,
un propósito compartido de transformar nuestra propia experiencia traumática en esperanza para otros. Estacioné en el garaje, entré a la casa y encendí las luces. El silencio me recibió, ya no un silencio opresivo de soledad o el silencio tenso que precedía la agresión esa noche, sino un silencio pacífico de una vida que había resistido la tormenta y encontrado serenidad al otro lado. Preparé una taza de té y me senté en la terraza mirando el cielo estrellado. Recordé las palabras del terapeuta de Andy en una de las sesiones conjuntas que tuvimos. A veces necesitamos rompernos completamente para reconstruirnos más fuertes. Como ese vaso de cristal, nuestra familia se había roto momentáneamente, pero lo que construimos de los fragmentos era más resistente, más auténtico e infinitamente más precioso que lo que teníamos antes. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic para suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó sin palabras. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí.